Hola, soy Jordi García Lorenzo y soy el autor de Dinero Bolsa. Mi objetivo con este podcast es ayudarte a tomar decisiones más inteligentes gestionando tu dinero. Y para ello te voy a traer expertos en campos concretos de las finanzas y la inversión. Dice Warren Buffett que debemos ser codiciosos cuando la gente es temerosa y temerosos cuando la gente es codiciosa. Lo que estamos viendo en el sector de la energía fósil es un temor infundado si vemos los datos objetivamente. Comentamos con Jesús Sánchez de León, asesor del fondo Castañar Fund, las dinámicas de la oferta y la demanda del petróleo. ¿Está el mundo preparado para vivir sin petróleo en la próxima década? La narrativa política y el mainstream nos dicen que sí. La realidad nos dice otra cosa bien distinta y nos abre oportunidades muy interesantes de inversión. Bueno, hola Jesús, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jordi. Encantado de tenerte en el podcast. Bueno, como te comenté, estamos en el primer episodio y esto más que un podcast tiene forma de startup. Bueno, las grandes cosas empiezan así, empiezan como startups, o sea que Bueno, bien, enhorabuena. O ojalá. sea, solamente puedo darte la enhorabuena y agradecerte la oportunidad y la confianza de que este primer podcast, pues, de que poder estar aquí contigo. Si llegamos al episodio 100, eh, te prometo que volverás, si tú quieres, claro. Espero volver antes del episodio 100, Jordi. Bueno, si te parece, quiero hacer una breve introducción de quién es Jesús Sánchez de León, pues comentar un poco tu currículum. Me han dicho que te gustan un poquito los aviones y que estudiaste un MBA en Estados Unidos. Entonces, bueno, expláyate. ¿Quién es Jesús Sánchez de León? Vale, muy bien. Eh, yo efectivamente nací en Madrid y estudié ingeniería aeronáutica en la Poli de Madrid, en la Politécnica. Desde pequeñito me encantaron los aviones, me encantaba el espacio, me encantaba todo lo relacionado con la aeronáutica. Entonces, y me encanta. Entonces, esa pasión fue la que me llevó a estudiar ingeniería. Empecé trabajando en Indra, luego estuve trabajando en Airbus y la verdad es que genial, genial. Vamos, increíble la tecnología y todo lo que se hace en España, que muchas veces se olvida de todo la fabricación, diseño, ingeniería en España, en el mundo aeronáutico. Eh, luego, cuando empecé a cobrar mis primeros salarios, ¿no? Esa época de que tienes veintipocos años, que vives con tus padres y ya te estás cobrando un salario. Entonces fue cuando me empecé a encontrar con un dinerito, con unos ahorros. Y fue cuando me empecé a interesar por el tema de la inversión, ¿no? Yo tenía estos ahorros y decía, bueno, ¿y qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Eh, Vamos a intentar sacarles un partido, porque los tengo ahí muertos de risa en la cuenta bancaria. Y fue cuando empecé a invertir, me empecé a preocupar por sacar esa rentabilidad y, y me empecé a interesar por el mundo de las finanzas. Siempre he contado que mi primera inversión fueron invertir en un depósito. Como buen español, mi primer vehículo de inversión fue un depósito del Un Sabadell. clasicazo, ¿eh? Un clasicazo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por aquella época daban un 5% de rentabilidad, no como ahora. Entonces, yo me acuerdo de ir con mis 5.000 euros a la cuenta, a la oficina bancaria y decirle, oye, tengo todos mis ahorros, toma, te los presto. Y tenían este depósito del 5%. Y recuerdo volver al año y llegar a cerrar el depósito, ¿no? Y bueno, pues 5.000 euros al 5%, 250 euros, le quitamos impuestos, alguna comisión allí y allá. Y yo me acuerdo de ver que lo único que había ganado eran 180 euros. 180. Y claro, totalmente, o sea, mi gozo en un pozo. Yo había ido con toda mi ilusión, mis 5.000 eurazos de ahorro
todos los ahorros de mi vida. Y me encuentro con que después de un año solo he ganado 180 euros, pues claro, dije, esto no es suficiente, esto no puede ser, tiene que haber algo más. Y así fue cuando descubrí los fondos de inversión. Pregunté a mi padre, que trabajaba en banca, y me contó acerca de Bestinver. Como Paramés estaba haciendo grandísimas cosas en fondos de inversión. Y ahí es cuando te sumerges, ¿no? en el value investing. Ahí fue cuando yo conocí el value investing. Empiezas a leer, te ves todas las conferencias. En aquella época, luego se unió Álvaro y Fernando al equipo. Hacían muchísima divulgación financiera. Yo me acuerdo de charlas en universidades que ellos se paraban a explicarte lo que era el PER, cómo analizar empresas, qué es el value investing. Hacían muchísima labor de divulgación. Y, y la verdad es que, joder, alucinante. Aprendes un montón. Las conferencias están colgadas en YouTube. Yo a todo el mundo le recomiendo volver a esa época, eh, ir a ver esas conferencias iniciales de esa época de Bestinver. Y ahí es cuando empiezo a invertir en fondos de inversión y a interesarme más por el value investing. Empiezas a leer, empiezas a leerte libros, artículos, todo, te vas a las conferencias de Bestinver y llega un momento en el que quieres más, en el que yo me acuerdo de pensar, vale, esto está muy bien, estoy invirtiendo en fondos de inversión, pero esto me está gustando mucho, quiero aprender más. Lo que pasa es que yo no tenía ni idea de contabilidad, no tenía ni idea yo estudié ingeniería. Entonces fue cuando me hice el máster de Value Investing y teoría de ciclo de OMA. Ahí es donde empecé a aprender a invertir, a valorar empresas, a analizar un balance, a analizar una cuenta de resultados, a analizar el ciclo, que no sabemos analizar el ciclo económico. Y, y por aquella época podemos decir que yo tenía ahí dos pasiones, ¿no? Tenía la aeronáutica por un lado y la inversión por otro. Yo me acuerdo de ir a la factoría de Getafe que tiene Airbus y, y de estar en las cercanías, en la Renfe, leyendo cosas de value investing por la mañana y por la tarde. Y trabajabas 8 horas en Airbus, pero luego le echabas otras 8 horas al día en cosas de inversión. Y entonces algo que empezó como una pasión, pues, o una curiosidad, terminó siendo una pasión que estaba ahí. Joder, yo me acuerdo un día decir, ostras, es que le estoy dedicando casi más horas al tema este de la inversión que a las horas que he hecho en la oficina. Entonces, la verdad es que fue un crecimiento, ¿no? Que esto que crece en ti, un germen que te va creciendo dentro de ti, el value investing, y me conquistó por completo por la sencillez y por lo obvio, ¿no? Que es. Luego en esa época me fui a Estados Unidos, estuve viviendo allí 3 años, estuve trabajando allí y aproveché para hacer un MBA, un Executive MBA. Quería hacer un MBA desde hace muchos años, estuve mirando hacer un MBA ahí donde estás, en Barcelona, pero lo típico, ¿no? Nunca es un buen momento, ya sea por temas personales o por temas profesionales, ¿no? Tienes un proyecto, un vencimiento, estás creciendo, te acaban de promocionar, tienes una carrera por delante, no puedes ausentarte un año entero. Y cuando estuve en Estados Unidos, pues fue el momento quizás profesional para hacer un Executive MBA, estos que son los que te permiten trabajar a la vez, y también, por qué no decirlo, también el lugar ideal. Y entonces hice el Executive MBA de Georgetown, de la Universidad de Georgetown, y la verdad es que una experiencia increíble, increíble. Durante esa época ya empezaba a gestionar capital de familiares, conocidos, amigos, y fue cuando volví de Estados Unidos tras terminar el MBA que, bueno, pues vuelves a España y vuelves sin trabajo, vuelves sin casa, sin nada, y dices, bueno, ¿qué hago? Y entonces tenía estas dos pasiones que comentaba antes, ¿no? La aeronáutica y la inversión.
y decidí, oye, seamos realistas, estás echando más horas a la inversión que a la aeronáutica, las dos te gustan, pero seamos realistas, le está echando muchas más horas a la inversión. Y por otro lado, gestionar todas las cuentas de gente me estaba llevando muchísimo tiempo, me llevaba muchísimo tiempo, más allá de la carga impositiva, ¿no?, que tiene la compraventa de acciones. Entonces fue cuando me decidí a lanzar un fondo de inversión. Te pones en contacto con gestoras, empiezas a intentar lanzar el proyecto, a intentar levantar capital y un año más tarde obtuvimos la aprobación de la CNMV para lanzar el fondo de inversión Castañar. Fantástico. O sea, un sueño, Jordi, hecho realidad, el poder lanzar mi propio fondo de gestión, de inversión, y poder tenerlo ahí. La verdad es que ha sido un viaje estos años increíble, pero creo que es un viaje que cada parte te aporta una experiencia y un valor añadido. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo es esto de ser ingeniero y luego irte al lado oscuro, ¿no?, al lado de las finanzas? Y creo que mucha gente, algunos ingenieros que están estudiando tal, me contactan por Twitter y yo, es que creo que te aporta valor trabajar en ingeniería. Al final, unos años te da una experiencia analítica enorme, una experiencia de resolución de problemas, de cómo afrontar problemas, cómo ver el mundo, cómo estudiar, tener una estructura mental diferente. Y creo que la verdad es que eso es uno de los valores diferenciales que tenemos. Vale, y aunque, o sea, aunque luego volveremos, pero al final no has abandonado totalmente el mundo aeronáutico, ¿no? Porque en cartera tienes también empresas del sector aeronáutico que estás utilizando no solo este conocimiento analítico, sino este conocimiento también del sector aeronáutico, que es Claro, un claro. mix, un buen Yo mix. intento dar ese valor añadido, ¿no? Y tener alguna empresa aeronáutica que tenemos, bueno, pues hemos tenido Embraer, tenemos Solitron Devices, tenemos AirSail. Entonces, esas son una de las muchas. Entonces, sí, sí, yo ayer mismo me tiré todo el día analizando informes, reportes de una empresa aeronáutica, ay, y a ver quién produce esto, y a ver quién fabrica esto, y quién tiene, y cómo es el acuerdo, y quién está haciendo, o sea, terminas haciendo muchísima investigación en Google. Terminas leyendo informes de AESA o de la FAA y empieza. O sea, que esto es tú tiras del hilo y es que No para, no para, ¿no? me encanta, tío. Bueno, tú empiezas el periplo, ¿no?, de Castañar Fan con una primera carta haciendo referencia a Ítaca, ¿no? Te comentabas también en tu camino como inversor. Si te parece, vamos a leer esta frase con la que empiezas tu aventura, ¿no? Que es: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Llegar allí es tu destino, más no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino. O sea, esta frase yo creo que nos va a servir como introducción para ver un poquito qué es Castañar Fan, cuál es tu filosofía de inversión. También he leído un poquito que tú no te pones nombre y apellidos, no quieres invertir en una empresa concreta o un sector. Le tiras un poquito a todo únicamente siguiendo el sentido común, ¿no? Y me gustaría que nos contases un poquito, pues para esos futuros partícipes que se quieran animar o simplemente para aquellas personas que quieran conocer un poquito el fondo, que conozcan un poquito qué hay detrás de esta aventura. Me encanta el poema con el que empecé la carta. Lo tengo, de hecho, aquí impreso en la oficina. Lo tengo puesto en el corcho. Lo veo como un viaje. Y yo empezaba la carta diciendo, esto es un viaje. Y siempre he querido que Castañar fuera un proyecto común de todos. Si lees mis cartas, hablo siempre de la familia Castañar, porque creo que somos una familia, que yo sin mis partícipes no haría nada, que vamos todos a una en el mismo barco y esto es un viaje que nos pondrá dificultades, pero que realmente deseas que tu viaje sea largo, porque llegar a Ítaca pues merece la pena.
Entonces, eso es un poco el espíritu con el que yo empezaba al fondo e intento plasmarlo así para esto. La transparencia es muy importante para mí e intento que mis cartas, a veces me salen cartas muy largas, lo reconozco, pero intento que sea así para todo el mundo. Respecto a mi filosofía de inversión que decías, pues es que al final... Al final estoy invirtiendo en mi patrimonio, Jordi, el de mis padres, es decir, la futura herencia que yo vaya a tener algún día, el de mis hermanos, familiares, amigos, conocidos. Yo soy el primer interesado en que Castañar lo haga bien. Entonces, la inversión que hago, intento no reinventar la rueda. Es decir, hacer las cosas desde un punto de vista muy lógico, muy sencillo y muy simple. Esta frase que se dice mucho de que no dan puntos extra por dificultad, es que es cierto. Yo no me voy a comer la cabeza. Primero porque estoy yo solo aquí gestionando, entonces tengo un tiempo limitado. Esa es la mayor restricción que tengo ahora mismo es el tiempo. Y luego, pues porque es que no, o sea, no merece la pena. O sea, a lo mejor analizar una empresa súper complicada como General Electric te puede llevar 4 meses tranquilamente, pero analizar una small cap en un mes te la tienes hecha. Al final es lo que dijo Peter Lynch de si no puedes ilustrar con un lápiz y un papel una idea de inversión, es mejor que no inviertas, ¿no? Hay mucho riesgo latente y si no puedes explicarlo, no creo que tampoco debieses invertir tu dinero ahí. Totalmente. O sea, Peter Lynch tiene unas citas impresionantes. Esa es buenísima. De hecho, yo soy muy fan de las valoraciones de servilleta, de echar 4 números. Y si no me salen con cuatro, si con 4 números no me sale la valoración, yo no entro. Primero porque normalmente les exijo un margen de seguridad del 50% a las empresas. Y por otro, es que tiene que ser evidente la inversión, tiene que ser muy sencilla. Tiene que dices, bueno, pues, y ya entrando en la filosofía de inversión, ¿no? ¿Qué buscamos en nuestras empresas? Bueno, pues buscamos empresas que tengan unas ventajas competitivas altas, que las protejan en las partes bajas del ciclo, que sean líderes de su sector, que, que tengan unos márgenes muy altos, ¿no? Como fruto de esas ventajas competitivas, pues al final, ¿cómo se ven esas moat al final en un balance? Bueno, pues se ven unos márgenes altísimos, unos retornos sobre el capital invertido muy altos y que se van sosteniendo a lo largo del tiempo. Queremos empresas que tengan un equipo directivo muy bueno al frente. Equipo directivo que no solo sea inversor, como yo lo soy en Castañar, sino que además sepan gestionar el capital. El capital allocation es la única tarea que tiene un CEO. El CEO lo único que tiene que preocuparse es de alocar el capital, de asignar el capital. No tiene que preocuparse de nada más. El resto tiene que delegarlo. Para eso tiene a toda la cúpula del CFO y compañía. Lo único que tiene que decidir es, oye, tengo este dinero que hemos generado con el negocio, ¿qué hago con ello? Lo invierto en expandir, lo invierto en dividendos, lo invierto en I+D, lo devuelvo a los accionistas. Entonces, buscamos compañías que tengan gente muy buena. Como al final, buscando estos líderes de nicho y estos negocios sencillitos y simples, terminamos invirtiendo mucho en small caps. En small caps, al final yo siempre digo que estás invirtiendo en el jockey, no estás invirtiendo, o sea, quien esté al frente es mucho más importante que muchas características que tenga la empresa. Porque al final, al ser pequeñita la empresa, una startup que decíamos al principio, pues quien está al frente marca la diferencia. Bueno, la verdad es que me parecen, si se pueden resumir estas 6 características, yo diría sentido común, ¿no? Todas están llenas de sentido común y como estábamos hablando antes de empezar a grabar y de la charla, la que a mí me gusta más me gusta como partícipe es la de skin in the game, ¿no? O sea, tener un gestor que sepas que está invirtiendo también su patrimonio personal y el de su familia, para mí es como casi una garantía
a largo plazo de que no te va a traicionar, ¿no? O sea, en el antiguo Imperio Romano, cuando construían un puente, siempre ponían al arquitecto algunas semanas y también ponían a su familia, ¿no? Entonces se aseguraban con eso que al menos no aseguraba si el puente se iba a caer o no, pero aseguraban que iba a poner el máximo empeño y su máxima dedicación para que el puente durase lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que 2000 años después todavía tenemos puentes que se construyeron en la época romana, que a día de hoy no tenemos esos incentivos, ¿no? Sí, ese alineamiento es importantísimo y es quizás uno de los diferenciadores, ¿no?, que tenemos en Castañar. Un alineamiento total con los partícipes, pues eso, estamos todos en el mismo barco. Y luego, pues otros diferenciadores, fruto de eso es la transparencia. Creo que intento estar disponible ya sea en Twitter, por el correo electrónico, intento hacer todas las entrevistas que puedo, canales de Discord, o sea, quiero estar disponible al partícipe. Quiero que si alguien quiere hablar con su gestor, con la persona que está gestionando su dinero, pueda hacerlo. No termine hablando con un departamento de relación con inversores. No, oye, si yo quiero hablar con la persona al que le he confiado mis ahorros y los de mi familia, quiero poder hacerlo. Entonces, esa transparencia, esa disponibilidad, creo que es clave. Y eso es un poco lo que nos diferencia, unido con lo que mencionaba antes, ¿no? De ese pensamiento analítico, ese pensamiento crítico, esa experiencia en el sector privado. Al fin y al cabo, yo no estudié económicas ni ADE, no tengo esa experiencia financiera que tienen muchos otros gestores. Eso, pues, trabaja en mi contra en muchas ocasiones, pero creo que también aporta una experiencia positiva o un valor añadido el haber estado trabajando en multinacionales, en el extranjero y sobre todo el haber estado en proyectos de ingeniería y de industria, es decir, el haberte peleado con tus proveedores, con tus clientes, explicarle a tus clientes, tener unas fechas límite no sé, lo que es gestionar un proyecto. Al final creo que esa visión de muchas partes uniéndose tiene mucho de invertir, tiene mucho de invertir. Bueno, si te parece, vamos a ver el quesito de la composición de tus activos, ¿no? Para que nos comentes un poquito, pues bueno, ya conocemos quién es Jesús Sánchez de León, ya conocemos qué es Castañar Fund, y ahora quiero que nos comentes brevemente tu cartera. Luego, posteriormente, desarrollaremos la tesis de inversión en petróleo, que es el core de esta charla. Pero bueno, me gustaría ver un poquito qué empresas tienes en cartera, ¿no? Qué buscas en estos negocios Sí, y... como te decía, la cartera está pensada, y esto puede sonar un poco egoísta, pero está pensada para mí. Cómo yo invertiría mis ahorros y los ahorros de mi familia, mis seres queridos y conocidos. Y al final la cartera la estructura de la cartera sigue esa estructura de decir, oye, ¿cómo yo invertiría de aquí a 40 años? Que es mi objetivo de inversión, que es la jubilación. Entonces, la cartera está compuesta de cuatro categorías. Una de ellas son empresas de calidad, son empresas muy robustas, empresas muy estables, empresas que no van a crecer mucho, Jordi, que no van a crecer abismalmente, pero a lo mejor crecen un 5 o un 8%, pero que son empresas que tienen unos moat gigantescos. Estamos hablando de empresas como Google, como ASML, como Disney, empresas que llevan muchos años y que van a estar muchos años. Son empresas de buy and hold, ¿no? De comprar y mantener. Esas empresas a lo mejor no van a doblar en 3 años, pero estás seguro que a 10 años van a doblar. Esas Si tú empresas van te a aportar referías, perdona, te referías a ella en una carta como la no-brainer, ¿no? Está Google, Sí, ASML, Disney, estas empresas que sabes que en 10, 15 años, 20 seguirán estando, seguirán siendo rentables porque tienen una capacidad enorme de generar caja y son irreplicables por la competencia
Y para el inversor que quiera ampliar un poquito, decir que tienes una carta donde hablas específicamente de cada una de ellas y las llamas como las no-brainers, ¿no? No hace falta romperte la cabeza para invertir en E- ellas. Efectivamente. De hecho, muchas veces la gente me pregunta por Airbus o Boeing, ¿no? Los dos grandes fabricantes aeronáuticos. Y yo digo, es que son no-brainer. O sea, si tú inviertes en Airbus, sabes que vas a duplicar a 10 años seguro. A lo mejor duplicas en 5, pero sabes que en 10 has duplicado. Entonces, para mí creo que son unas empresas que tienen su objetivo en la cartera, tienen su sentido en la cartera de aportar un suelo de rentabilidad, de aportar una rentabilidad esperada. Eh, Tenemos que saber qué podemos exigir a esas empresas. A esas empresas no les vas a exigir un crecimiento de 30% ni duplicar en 2 años, porque no lo van a hacer. Su objetivo, su trabajo, su labor en la empresa, en la cartera, su labor en la cartera es aportar ese suelo de rentabilidad. En contraposición con esas categorías de empresas, a empresas de calidad, que más o menos el 20% de la cartera, tenemos en la otra esquina tendríamos unas empresas compounder, unas empresas que son inversiones a muy largo plazo, pequeñas empresas, roll-ups, empresas que tienen potencial de ser multibaggers, startups que comentábamos, ¿no? Startups que son empresas muy pequeñitas que sabemos que a lo mejor durante los próximos años, 2 años, 3 años no van a hacer grandes cosas porque están formando, están creándose, pero que van a despuntar a largo plazo porque van a componer el capital, todo ese capital, esa caja que van a generar, la invertir en su propio negocio. Entonces sabes que a muy largo plazo, 5 o 10 años, estas empresas son multibaggers. Tenemos Technion en esta categoría, por ejemplo, una empresa sueca, un agregador de empresas industriales, SDI Group. Tenemos varias empresas agregadores verticales como Dye & Durham, tenemos Now Vertical, Pluribus. O sea, tenemos varias empresas ahí que igual, ¿qué le podemos exigir a estas empresas? Bueno, pues es que sabemos que en el primer año o 2 años van a estar formándose, van a estar germinando, pero no es justo exigirles muchísima rentabilidad ahora, a corto plazo. Tenemos que exigirle mucha rentabilidad a largo plazo. Estas empresas necesitan su tiempo, son startups que necesitan su tiempo para desarrollarse. Luego, la siguiente categoría que tendríamos son las empresas cíclicas, y esta es la categoría más grande de la cartera. Son más o menos la mitad de la empresa, de la cartera, perdón. Y entonces esto viene un poco de cómo analizar el ciclo, todo esto que aprendí durante el máster de OMA, pero luego además vas leyendo. Yo a todo el mundo que quiera invertir en cíclicas siempre le recomiendo el libro de Capital Returns, de Retornos del Capital. Luego volveremos un poquito a Sí, aquellas lecturas que te han aportado valor, pero adelanto que el libro este es muy bueno. Está traducido, ¿no? Por Value School, editado, Rendimientos de Capital, de Edward Chancellor, y recopila las cartas a los accionistas de Maratón Asset Management, si no recuerdo mal. Y la verdad es que es una pasada para ujú. la inversión en ciclos. Pues si decíamos que las empresas de calidad, esta categoría de empresas de calidad eran buy and hold, ¿no? ¿Qué horizonte temporal tengo? Buy and hold. Empresas compounders, ¿qué horizonte temporal tengo? De 5 a 10 años. Bueno, empresas cíclicas, pues van a estar entre 3 5 años, ¿no? Son unas empresas a medio plazo que, dependiendo del ciclo en el que estemos, vamos a analizar diferentes ciclos, diferentes industrias y vamos a intentar aprovecharnos de ese ciclo. ¿Qué ciclos veo yo que ahora mismo tienen potencial? Pues sobre todo el del petróleo. Es un ciclo, creo que es el momento para invertir en petróleo. Muchos, tengo mucha exposición al petróleo, sí, pero no es que yo sea un inversor en petróleo, no, es que yo invierto en petróleo por el momento en el que estamos de ciclo. A lo mejor dentro de 10 años, Jordi, yo estoy invirtiendo en el ciclo de, yo qué sé, el cobre, porque a lo mejor es el momento del cobre, no lo sé, no tengo ni idea, pero en el del petróleo creo que es una oportunidad increíble la que tenemos ahora
de invertir en este ciclo. Entonces, no es que yo sea un inversor de petróleo, no, es que por el momento en el que estamos de ciclo, creo que es el sitio donde hay que estar y donde más valor puede aportar a mis partícipes. Por eso tengo ese 50, ¿no? La mitad de la cartera invertida en el petróleo. Y tengo que decir que esto puede asustar a lo mejor a muchos partícipes, no decir tienes el 50% de tu cartera metida en el petróleo, pero tengo que decir que es la inversión de la cartera que menos quebraderos de cabeza, menos dolores de cabeza, menos preocupaciones me genera. Son empresas súper saneadas, súper estables, que generan muchísimo caja, que pueden repagar su deuda en un año. O sea, realmente un sitio muy, muy seguro y por eso tengo tanta exposición, porque me siento muy, muy seguro en ellas. Y por último, el último trocito de esta tarta, ¿no? Que sería castañar. Hemos dicho que teníamos empresas de calidad, más o menos el 20%, compounders más o menos el 15%, cíclicas el 50%, y luego tendríamos este último sector, este último categoría, que serían otros negocios. Empresas aeronáuticas, donde intento aportar algo de valor añadido, como los nombres que he mencionado antes, ¿no? Airsail, Solitron, Embraer. Situaciones especiales, empresas que tengan algo de momento, que tengan algún catalizador a corto plazo, que puedan hacerlo bien. Entonces, bueno, pues ahí tengo estos otros negocios y creo que tienen que tener. Al fin y al cabo, lo que decías antes, ¿no? La filosofía de inversión es invertir con sentido común. Entonces, si yo veo una empresa que me gusta, quiero poder invertir en ella. Quiero poder tenerla en mi cartera. Me tiene que dar igual el tamaño, si cotiza en Alemania, en Suecia o en Estados Unidos, me tiene que dar igual el sector. Si yo soy capaz de entenderla, veo que está haciendo las cosas bien, que está cotizando barata, que va a generar muchísima caja, pues quiero poder tenerla ahí conmigo. O sea, al final, Jesús, el proceso más complicado como inversor, yo creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el proceso de desarrollar la convicción, ¿no? O sea, en un mundo donde hay muchas fuerzas que tiran para un lado, el proceso más difícil es desarrollar una fuerte convicción y si tienes que pensar contrarian, si tienes que alejarte un poquito del rebaño, yo creo que este es el proceso más duro, ¿no? Como inversor. Es muy duro ser contrarian. Decía también en una carta que ser value investor es un camino muy solitario. Es un camino muy solitario en el que vas contra rebaño, contra dirección, contra corriente, mucho tiempo, durante años incluso, para luego obtener esa victoria muy momentánea. Eh, Creo que la convicción es muy importante, pero la convicción al final no es algo mágico que aparece. La convicción es el resultado de mucho análisis, reunirte el management, entender la empresa, entender la industria. Entonces, una regla que suelo seguir o que os recomiendo mucho es, oye, si esta empresa cayera un 40% mañana, ¿tú comprarías más o venderías? Entonces, si no tienes la convicción suficiente como para responder, no, yo compraría más, yo veo que esto es una oportunidad increíble de inversión, pues entonces no inviertas. Es que es mejor dejar pasar ese tren, es que es mejor no subirte al carro. Eh, no inviertas en cosas que no sabes, que no comprendes, que no entiendes. ¿Cuántos inversores noveles invierten en la empresa que le recomienda a su cuñado, el ticker que escuchan en una conversación, en una cena, el ticker, la empresa que ven comentada, que se pone de moda en Twitter? No, haz tus propios deberes y si tras hacer los deberes no estás convencido de invertir en una empresa, no entres, ya está. Hoy mismo respondía en Twitter a una persona que me decía, oye, no, es que no confío en el management. Y yo, pues perfecto, es que haces lo correcto, no inviertas. Ya Pero está, yo no tengo que convencerte de invertir en ninguna empresa. Si tú no confías en el management, no inviertas en esa empresa, es que haces lo correcto. fíjate, o sea, la importancia de la convicción, ¿no? Que para una persona que ha desarrollado, ha hecho el trabajo previo de investigación, ha desarrollado su criterio propio y ha fundamentado su análisis, una caída de un 40% es
un Black Friday, ¿no? Es unas rebajas de, ostras, qué oportunidad me está dando el mercado para comprar este juguete, ¿no? Para una persona que no ha desarrollado la convicción, esa misma caída del 40% es, ostras, que lo voy a perder todo, es el drama, es el fin del mundo, ¿no? Es la misma caída, pero dos puntos de vista diferentes, únicamente por estar más con una convicción más fuerte. Es increíble Y esto, yo ¿no? recuerdo la época del COVID, que yo estaba súper ilusionado porque mi pareja por aquel entonces se sorprendía y me decía, oye, pero ¿por qué estás tan contento? Y yo, no, porque es que hoy ha caído ha caído la bolsa un 15%. Y es que esta empresa ha caído un tal. Y es que ¡buah! Me he puesto las botas comprando. Y no se entendía, no lo entendía. Pero es que es eso, es si has hecho los deberes y tienes convicción, la volatilidad no es un riesgo, la volatilidad es una oportunidad. Es una oportunidad de comprar barato, comprar cosas, pues como estamos comprando, como en su momento compramos a SML, que se cayó de repente, porque había un riesgo ahí, que si China, los semiconductores, tal, e invertimos. O Google, o ahora estamos con Disney, ¿no? Que es todo malas noticias de Disney. Bueno, pues es que creo que son oportunidades que se dan una vez en la década de invertir en estas fantásticas empresas. Entonces, la convicción al final se crea, se trabaja y se genera. Si te parece, vamos a hablar un poquito de estas empresas cíclicas. Vamos a hablar un poquito del petróleo, ¿no? Al final, una frase que me gustó mucho de tus cartas es la frase esta de Warren Buffett de sé temoroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. Yo creo que lo que estamos viendo en el sector de la energía y en el sector del petróleo es que la gente está siendo muy temerosa, ¿no? Y creo que es un buen momento para hablar de esto, ¿no? Al final, el precio del petróleo, por lo que he podido yo entender, y a grosso modo, únicamente funciona por la oferta y la demanda, es algo tan básico como esto, y a su vez la oferta está condicionada por la producción y también por las reservas actuales que hay de petróleo, ¿no? Si te parece, me gustaría que desarrollases un poquito más toda esta tesis del petróleo, que yo confieso que la idea del podcast nació por esto. Leí tu tesis de inversión en petróleo en oil y gas en Value School y dije, ostras, necesito traer a esta persona que ha escrito esto y conversar y que se explaye, que desarrolle este tema. Y bueno, como curiosidad, el nacimiento del podcast viene de esto. Así que bueno, si te parece, te dejo paso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Jordi. Sí, vamos a ver, vamos a intentar explicar por qué yo creo que ahora hay una oportunidad increíble para invertir en petróleo. Eh, a diferencia de lo que todo el mundo cree, petróleo hay mucho. El mundo está lleno de petróleo y no va a faltar petróleo. Es decir, hay reservas de petróleo para más de 100 años. Invito a todo el mundo a entrar en la misma Wikipedia, lo metes en inglés, Global Resources, World Resources Reserves of Oil, y te sale las estimaciones de las tres principales agencias americanas, la OPEC, de todos los sesgos diferentes, y verás que hay reservas como para 100 años. Entonces, no es un problema de reservas, no es un problema de no va a haber suficiente petróleo, es un problema de cuánto cuesta sacar ese petróleo. El petróleo está debajo de la tierra, lo que pasa es que sacarlo cuesta dinero. Entonces, al final, estas empresas que tienen porque al final nosotros no invertimos en el ciclo del petróleo, invertimos en empresas. Estas empresas toman una decisión. Oye, yo dedico $1 a extraer el petróleo, cuántos dólares voy a sacar de rendimiento una vez venda ese petróleo? Al final es una decisión económica empresarial como cualquier otro empresario. Yo voy a dedicar tanto dinero en extraer petróleo y lo voy a vender por tanto dinero. Esto es así de sencillo. Me voy a remontar al 2014, 2013, 14, 15. En esa época hubo un boom en Estados Unidos porque se descubrió una nueva tecnología para extraer petróleo más barato, el shale. Y hubo una guerra de precios. Arabia Saudí empezó a inundar el petróleo empezó a inundar el mercado intentando pues acabar con esto. Los precios del petróleo se hundieron y entonces esta decisión económica que hemos dicho, esa decisión que toma el empresario de decir, oye, a lo mejor si
si yo mi barril de petróleo lo voy a vender a $100, pues sí que me compensa invertir en sacarlo del suelo. Pero si mi barril de petróleo lo voy a vender a 20, a lo mejor no me compensa sacarlo del suelo. Entonces, ¿qué pasó? Que la OPEC inundó el mercado de petróleo, los precios del petróleo cayeron y los productores de petróleo dejaron de invertir en exploración, dejaron de invertir en producción, en extracción. Eh, eh, Al final dijeron, oye, es que a este precio tan bajo del petróleo no me merece la pena invertir, no me merece la pena sacar petróleo. Entonces muchos cortaron su producción y muchos dejaron de invertir. ¿Qué pasa? Que crear una planta de petróleo, una planta de producción o de extracción, no se hace de la noche a la mañana. Se tarda unos 3, 5 años o así. Tenemos el caso de IPCO ahora que está desarrollando BlackRock y que, joder, llevaba con un proyecto piloto muchísimos años y ahora, después de ese proyecto piloto, ahora desarrollarlo le está costando 3 o 4 años de inversión sustancial. Entonces, no es algo que de la noche a la mañana te pueda sacar una producción extra, no. ¿Qué pasa? Que si llevamos 10 años desde el 2014 en que las empresas no han invertido en exploración, en extracción, en crear nuevas plantas de extracción, pues vas a ir agotando todo ese petróleo que tenías, esos pozos que ya tenías perforados, vas a ir sacando todo lo que podías, pero va a llegar un momento en el que necesitas volver a invertir en esa producción. ¿Cuándo se está empezando a volver a invertir? Pues ahora. Ahora en el 2021, 2022, 2023, deprisa y corriendo, con todas las prisas, oye señores, que es que parece que hay un cuello en la oferta y es que no podemos, no tenemos suficiente petróleo para satisfacer la demanda. Entonces, vale, perfecto, ahora tenemos que invertir, pero es que lo que yo decido invertir ahora, voy a tardar 3 años en sacar petróleo. Voy a tardar 3 años en que ese proyecto, en que esa infraestructura, pues tienes que construir gaseoductos, oleoductos, plantas de refino. Estamos ahora invirtiendo muchísimo en expansión de plantas de refino, en tuberías, en todo, pero lleva dinero y lleva tiempo. Entonces, bueno, pues eso, la oferta, ¿no? Has dicho muy bien al principio, para realizar un ciclo hay que analizar la oferta y la demanda, pues vemos que la oferta ha estado constreñida durante los últimos años y no se ha invertido todo lo que se necesitaba. Vamos, si Y quieres. comentar un dato que al final un proyecto de extracción, desde que empieza a diseñarse, ¿no? Hasta que empieza a funcionar y a extraer petróleo, pasan de 5 a 7 años, ¿no? O sea, estas inversiones que no hicimos en 3 5 7 años, las vamos a ver en el corto medio plazo, ¿no? Esto se nota, va con un poquito de decalaje. Por eso no se aprecia tanto en el momento presente. Ahí está. Fue muy, bueno, no fue muy conocida, pero para mí me resaltó mucho. El año pasado Biden escribió una carta a todos los productores estadounidenses y les dijo, oye, señores, necesitamos que produzcan ustedes mucho más petróleo, porque no tenemos. Y claro, el precio está subiendo. Y la Asociación Americana de Extractores de Petróleo le contestó al Biden y le dijo, mira, llevas años metiéndote con nosotros diciéndonos que el petróleo va a desaparecer en 2 años, que esto va a desaparecer, que es una industria muerta, no vamos a meter ni un duro en extracción, no me voy a comer yo una inversión ingente de dinero en capacidad de extracción si no nos garantizas que dentro de 10 años, mínimo 10 años, va a seguir usándose el petróleo y vas a seguir apostando por el petróleo. Entonces, claro, ahora con las prisas, pues todo el mundo quiere. Es curioso, ¿no? Porque Joe Biden también hace poco aprobó, si no me equivoco, unos proyectos bastante grandes en Alaska, ¿no? O sea que también, por un lado, se habla que van a poner nuevos impuestos a la energía fósil, pero por otro lado están aprobando proyectos que antes no se estaban aprobando por riesgos medioambientales, ¿no? O sea, aquí tenemos dos caras de una moneda. Una es el discurso político, el mainstream, lo que se dice, y la otra es la realidad, ¿no? Que la realidad, las reservas
comentabas que las reservas de petróleo duran menos de un mes. Eh, si no se extrae petróleo en menos de 30 días, nos podemos quedar sin combustibles. Entonces, vemos esta doble narrativa de realidad versus discurso político, ¿no? Totalmente. Y vamos, si quieres, a la demanda y vemos esa narrativa, ¿no? Eh, Demanda, vamos a seguir usando el petróleo, vamos a seguir necesitando el petróleo. ¿Está asegurado que la demanda de petróleo en el futuro? Pues la narrativa mainstream es que no. Es que pasado mañana todos vamos a estar conduciendo Teslas y no vamos a usar más el petróleo. Y se nos olvida que el petróleo es un mercado global, es un mercado mundial. Tú extraes el petróleo en Canadá, lo refinas en Estados Unidos y luego se usa en China. O se extrae en Rusia, se refina en China y lo terminas usando en Europa. O sea, es un mercado mundial y hay que analizar el ciclo no de una manera regional, sino de una manera mundial. ¿En qué cosas se usa el petróleo? Pues la gente, normalmente tú preguntas y te dicen, no, en los coches, ¿no? En los coches que usamos tú y yo todos los días. Bueno, pero es que los coches, si uno se va a los datos, suponen solo el veintitantos por ciento de la demanda. Es solo un trocito pequeñito, bueno, es más grande, pero veintitantos por ciento de la demanda. ¿Dónde se usa el petróleo también? Pues se usan en transporte aéreo, en aviones, en transporte por carretera, en ferrocarriles, en transporte marítimo. Todos estos barcos que traen todo el comercio, toda la fabricación que se hace en China, ¿cómo crees que llega a Estados Unidos o a Europa? Pues llega en barco diésel. Petroquímicos. Pues ceras, disolventes, plásticos, eso al final están hechos de petróleo. Todo el plástico que usamos, la cubierta del portátil que tienes enfrente de ti, está hecha de petróleo. Entonces, no podemos pretender o podemos querer que la demanda de petróleo va a depender solo de los coches, pero eso es mentira, es solamente el veintitantos por ciento. Entonces, vamos a intentar poner números, poner datos y ver si realmente esta narrativa mainstream de que pasado mañana vamos a dejar de usar el petróleo tiene sentido o no. Bueno, pues parece ser que hay muchos otros factores como las mercancías, cada vez se consume más a nivel global, cada vez el e-commerce, ¿no? El comercio online, al final, eso que pues, produce que haya un transporte de mercancías gigantesco, la fabricación ya no se fabrica localmente, se fabrica globalmente en China, sudeste asiático. Todo eso genera consumo de petróleo. Y al final, Jesús, o sea, hay sectores, pues como el de los vehículos, ¿no? Los coches eléctricos que comentabas que son únicamente el 23% del consumo de petróleo es consumo de pasajeros y que el uso mundial de coches eléctricos únicamente es del 2%. Si vas a Noruega o a los países nórdicos verás muchos Teslas, pero la mayor parte está en países como India, Sudamérica, China, donde casi todo todavía va con gasolina y no se espera todavía el coche eléctrico, ¿no? Y por otro lado, el tema de la aviación que tú conoces, los aviones de momento no se espera una tecnología superior que reemplace el petróleo, ¿no? O sea, yo, en lo poco que sé, no me subiría en un avión de hidrógeno, por ejemplo, todavía. Totalmente, o sea, has dicho muchísimas cosas. Coches eléctricos, pues sí, a lo mejor Noruega, el 80% de sus matriculación nuevas son coches eléctricos, pero es que Noruega tiene una población ridícula. Entonces, nuevamente, vamos a ver esto, es un mercado global, vamos a analizarlo de manera global. ¿Tú crees que en China, Tailandia, Indonesia, Filipinas, la gente, toda esta clase baja que está accediendo a la clase media, va a comprarse un Tesla o un coche eléctrico? No tiene dónde enchufarlo. Entonces la gente se cree que los coches eléctricos tienen una penetración de mercado enorme, pero a nivel global es menos del 3%, es que es enana, es ridículo. Entonces, esta narrativa de que pasado mañana vamos a usar coches eléctricos es mentira. Han intentado
forzar a los fabricantes, oye, para el 2025 vamos a prohibir a los coches, la fabricación de coches de gasolina. Y luego, no, lo retrasamos porque es inviable, al 2030, no, venga, al 2035. Y estamos en una situación en que General Motors y Volkswagen ya le han dicho a Estados Unidos, oye, es imposible es que no es factible técnicamente que hacer este cambio, ¿no?, de tecnología de combustión a eléctrica en los plazos que estás queriendo o estás vendiendo a la ciudadanía. El propio Elon Musk decía que si de la noche a la mañana toda la población estadounidense decidiera comprar y conducir un Tesla, la parrilla de distribución, las líneas de distribución energética de Estados Unidos no serían capaces de mantener, de sostener la potencia que necesitamos para cargar todos esos vehículos eléctricos. Luego mencionabas cosas como el avión, ¿no? o los barcos. Esto no hay nada más que preguntar a gente del sector y te dicen que es inviable. Barcos, este fin de semana, por ejemplo, estábamos en el evento de Momentum, estaba hablando con gente que trabaja en el shipping y yo les decía, pero si es que es inviable, o sea, un barco que transporta miles de toneladas de contenedores, en contenedores, miles y miles de contenedores, estos macrobarcos, no hay otra manera de moverlo que no sea diésel. Si tú quisieras hacerlo con un motor eléctrico, en vez de llevar contenedores tendrías que llevar baterías. O sea, no podrías transportar tanta carga y tendrías que hacer muchísimos más viajes. Es totalmente inviable y me lo reconocía. Me dice, sí, yo no paro de decírselo a mis jefes, a los ejecutivos, pero ahora mismo la financiación está yendo todo a cosas de estas, a cosas verdes. Entonces, es inviable que ese superbarco que transporta miles de contenedores desde China a Europa o a Estados Unidos funcione con otra cosa que no sea diésel ahora mismo. Aviones, por mucho que haya proyectos de hidrógeno o proyectos de aviones eléctricos, ahora mismo es muy difícil que un avión vuele con hidrógeno a las mismas capacidades que tenemos. ¿Se van a poder hacer aviones de hidrógeno? Sí, que van a poder transportar 50 personas, que van a hacer viajes muy cortitos, pero hablando con amigos que trabajan en estos proyectos de Airbus de desarrollo del avión de hidrógeno, te lo reconocen, dicen, lo estamos pasando canutas porque el hidrógeno hay que trabajarlo a unas temperaturas muy bajas, entonces cómo distribuirlo, cómo llevar el hidrógeno de los tanques al motor, cómo almacenarlo, es muy, muy complicado. Al final es un tanque presurizado a muy bajas temperaturas y te vas a subir a 30.000 pies con ese tanque detrás de ti, pues ostras. Y luego que económicamente no tiene ningún sentido. O sea, es que el hidrógeno sirve para lo que sirve. El hidrógeno lo puedes usar en algunos camiones, en transporte por carretera, cosas que puedas... se usa mucho en carretillas, ¿no? En los warehouse, en los almacenes, pero ya está. No vas a poder hacer un barco o un avión de hidrógeno. Y eso no hay nada más que hablar con la gente un poco del sector y apagar Twitter y apagar los medios de comunicación. Y al Y estos final, medios de comunicación son los que nos ha llevado a esta narrativa de la recesión, ¿no? A esta narrativa de que vamos a dejar de utilizar el petróleo, de que se viene una recesión y nos vamos a colapsar. Pero la realidad es totalmente diferente. La realidad es que todas las estimaciones, incluso de los organismos americanos, dicen que vamos a tener un déficit de 2 millones de barriles al día en los próximos trimestres, porque no se está produciendo lo suficiente y la demanda sigue creciendo año tras año. La OPEC sacaba sus estimaciones hace un par de semanas o 3 y decía que la demanda va a seguir subiendo hasta el 2045 y porque no seguía el estudio. O sea que esto. Si nosotros hacemos una pregunta a los oyentes de cuál cree que es la caída en la demanda que hubo en la gran recesión en el 2008-2007, esa crisis financiera que nos dejó a todos temblando y las empresas no tenían dinero, pues se sorprenderían de saber que fue simplemente del 2%. Solo un 2% cayó la demanda durante la gran crisis, de la crisis financiera.
Es más, si cogemos a toda la población mundial, las encerramos en su casa y les prohibimos coger un coche y un avión, durante el COVID, la demanda solo cayó un 8%. Ese es el peor caso, el peor escenario. Entonces, estas narrativas que escuchamos ahora, Jordi, de que el petróleo no se va a volver a usar y que viene una recesión y que si China no funciona y que si no hay demanda, pues vas a los datos y no es cierto, no es cierto. Al final, aquí Jesús, o sea, dos apuntes. Primero, yo creo que todas las personas de este planeta quieren una transición energética y no depender de energías fósiles, ya por temas de contaminación y por temas estratégicos, ¿no? O sea, depender de unos países con la OPEC que se juntan para subir el precio. O sea, creo que todos los países les gustaría, o al menos Europa, ser independientes energéticamente y no depender tanto del exterior. Eso es un apunte que yo creo que es importante, que al final no estamos demonizando a una tecnología concreta, sino simplemente pues poniendo los datos con sentido común Ya, y Jordi, pero ver. yo quisiera tener un helicóptero y no lo tengo. Es Claro, decir, España podemos pretender ser potencia mundial en fabricación de chips y semiconductores, pero no lo somos. Somos potencia mundial en turismo. En temas energéticos somos unos privilegiados. España es la envidia de toda Europa. España, por un lado, importa su gas del norte de África. Es decir, no hemos tenido ningún problema con el tema de Rusia. Por eso ahora Francia quiere poner un gasoducto que conecte Francia y España. No es tontería. Y luego tenemos sol a raudales. Tenemos todos los papeles para ser una potencia energética renovable. La cosa es si lo vamos a apostar por ello. Pero lanzas un punto muy interesante, es uno no puede abandonar una tecnología hasta que la siguiente tecnología esté madura, sea estable. Y estamos pretendiendo hacerlo. Y eso es inviable y peligroso. claro, yo creo que estamos en una fase donde Venture Capital o donde financiar proyectos pequeños pues pueden cambiarlo todo, ¿no? Pero el Tesla se creó hace 20 años, ¿no? Esto va para largo, va para cuestión de décadas y el petróleo pues se seguirá utilizando, creo que eso no cabe duda. Y un comentario que me gustó mucho de tus cartas, del jefe de materias primas de Goldman Sachs, de Jeff Curry, que es para hacer en tu cabeza boom, dice, los combustibles fósiles representan el 81% de la energía mundial. Hace 10 años era del 82%. Es decir, con 3,2 trillones de dólares de inversión, solo hemos bajado un 1%. O sea, esto creo que lo refleja todo, ¿no? Es flipante, es flipante. Claro, era el 82% el uso de la energía, era combustibles fósiles, ahora es el 81%. Queda Es mucho que al camino aquí final la todavía. Estamos en necesitamos. la fase previa de la transición energética pre-shit, ¿no? Estamos poniendo la Exacto. semillita, yo creo. Y los gobiernos han metido trillions y trillions en intentar hacer este switch y esa transición. Y señores, que es muy pronto. Que es que yo soy el primero, Jordi, yo soy el primero que le gustaría que no se usaran más combustibles fósiles pasado mañana y que no hubiera contaminación y cambio climático, por supuesto, que no se me entienda que yo soy aquí el adalid Claro. del crudo, pero es inviable. Y como es inviable y yo veo que hay un engaño ahí, pues voy a intentar aprovecharme en favor de mis partícipes. Eso es. Bueno, si te parece, vamos a ver esto. Justamente has pasado diapositiva, un poquito a ver los inventarios, ¿no? Lo que comentábamos de los 30 días, que la gente se piensa que tenemos una reserva que podremos tirar de petróleo años y años, pero las reservas son bastante bajitas, ¿no? Claro, para analizar el ciclo decíamos que tenías que analizar la oferta y la demanda. Y si tuviéramos que combinar estas dos métricas en uno, son los inventarios. ¿Cuánto petróleo ya se ha extraído y está en forma líquida en los almacenes que cada país tiene en el mundo, ¿no? Entonces, esos inventarios están en mínimos históricos. De hecho, por ejemplo, los inventarios de Estados Unidos están en mínimos de 1980. Hace 40 y tantos años que no se tenía tan poco oil disponible Se en dice Estados rápido, ¿eh? Unidos. Se dice rápido. Sí, sí, a nivel mundial está en mínimos de hace décadas. ¿Por qué son importantes los inventarios? Porque existe una relación buenísima entre los inventarios y el precio del barril. Cuanto más inventarios hay, cuanto más petróleo disponible hay,
menor será el precio del barril y cuanto menos inventario hay, mayor será el precio. Entonces, una de las gráficas que te he traído es que es alucinante, es la de la izquierda. Se ve que durante décadas el inventario y el precio del barril Brent ha estado muy correlacionado, estrechísimamente correlacionado. Sin embargo, ahora los inventarios se han hundido tremendamente y el precio del barril nos ha disparado. Es decir, hay un gap, hay una diferencia enorme entre lo que es el mercado físico, lo que nosotros consumimos en barriles, cuántos barriles existen y hay contantes y puedes contarlos en los almacenes, y el mercado financiero, cuál es el precio al que se comercia esos barriles. Esa ha sido una discrepancia que nos ha llevado este año a muchísima especulación, muchísimas cosas irracionales en el mercado, una discrepancia gigante entre el precio que debería cotizar el barril y los inventarios que tenemos, y que llevó a Arabia Saudí a hartarse y decir, señores, si especuladores de Wall Street, si no queréis reconocer la realidad, nosotros vamos a recortar hasta que pongáis en precio esa realidad, que es esos barriles que tenemos en inventarios. Que Entonces, el dato que es muy flipante, que a mí me llamó mucha atención, es este desajuste entre el mercado físico y el mercado financiero, ¿no? O sea, se negocia 30 veces más en el mercado financiero que en el mercado físico. O sea, por cada 30 veces que se negocia, se envía o se vende o se envía un barril físico, ¿no? Por poner una analogía. O sea, quiero decir, en cierto sentido, tiene razón, ¿no? Cuando dicen que están especulando a saco. O sea, no puede, desde mi ignorancia del tema, 30 veces más que se negocia en los mercados financieros antes que en el mercado físico. No sé, no sé. sí, No me da sí, confianza el dato este. por cada barril se ha negociado 30 veces. Ese barril ha cambiado de manos 30 veces. Al final los mercados financieros son muy grandes y muy potentes, muy fuertes. Entonces, esta especulación es parte de esta tesis. Uno cuando invierte en petróleo sabe que va a tener una volatilidad gigantesca. Va a tener que tener mucho estómago porque el petróleo va a subir y bajar muchísimo. Pero al final la manera de protegerse es invertir en empresas que lo estén haciendo bien y que lo estén y que estén protegidas, que tengan un break-even bajo. Entonces, bueno, pues Arabia Saudí se hartó de esta locura. Y fíjate cómo es locura, ¿eh? En la gráfica te pongo ahí, los inventarios no entran en el eje, se caen. O sea, están en 3.000, o sea, y pico. Es que es una cosa alucinante. Y esta locura es la que nos está llevando a distintas narrativas ahora, que si China está tirando más lento de lo que se esperaba. China reabrió su economía en enero, en principios de año, después del COVID, de este cierre total que hizo China. Se está hablando de que, pero uno va a los datos y ve que no, que China está creciendo, a lo mejor más lento de lo que uno quisiera, pero está creciendo a niveles récord, a niveles de vuelos aún le queda alcanzar un poquito más, pero a niveles de producción, de uso de transporte por carretera y tal, China está mucho más potente que antes. Se está hablando de Irán, de Venezuela. Bueno, al final no deja ese ruido. Irán ya ha colocado todos los barriles que tenía. Venezuela va a necesitar muchos años de inversión en infraestructura antes de poder incrementar su producción. Entonces, vamos a intentar aislarlos un poco de todo este ruido y vamos a intentar ir a los datos, Jordi. Ir a esas métricas, a hacer esos 4 números que decía, ¿no? Y uno cuando ve los datos se aísla de todo esto. Entonces, yo creo que hay una oportunidad gigantesca ahora. Si uno ve dónde está yendo el dinero, vemos que no está yendo a la energía, al petróleo, está yendo toda a tecnología. Ahora mismo hay un boom gigantesco en empresas de tecnología, que está bien, que es normal, si es que tenemos empresas fantásticas tecnológicas, pero yo creo que no debería castigarse tanto el mercado a las empresas de petróleo. Si analizamos la industria del petróleo, es una industria
que es la industria que más, el sector que da más free cash flow yield a un menor EV/EBITDA. Es decir, vamos a generar mucho más dinero en estas empresas y podemos comprarlas mucho más barato que cualquier otro sector. Si uno se va a tecnología, estamos hablando de que cotizan de media a unos 16, 17 veces EV/EBITDA. Las empresas de petróleo están cotizando a 4, es decir, la cuarta parte, el 25%. Pero es que, ¿qué yield, ¿no? ¿Qué rentabilidad están dando estas empresas tecnológicas? Pues están dando un 2 y pico por ciento. Es que las empresas tecnológicas, pues de media te van a dar un 2, un 3% free cash flow yield. Y las empresas petroleras, pues a $80 el barril, que es lo que más o menos vamos a tener, te van a dar un 14. Y nuestras empresas que tenemos en cartera, 20, o sea, para arriba. Entonces, creo que hay una oportunidad gigantesca, si uno se va a los datos, en este sector. Y yo pues me voy a intentar aprovechar en favor de mis partícipes, porque yo me debo a mis partícipes y me debo a mí mismo, que son, repito, mis ahorros son los primeros que están ahí metidos. Eso es. Si te parece, vamos a ver un poquito la composición de tus empresas, ¿no? Que al final creo que estás priorizando mucho por empresas petroleras de Canadá, ¿no? Me llamó la atención por qué Canadá y qué empresas tienes en cartera ahora mismo. Pues si uno ve la composición de las 10 mayores posiciones del fondo, lo primero que salta a la vista es que 9 de ellas son petróleo y una aeronáutica. Lo segundo que salta a la vista es que es una cartera concentrada. En las 10 primeras posiciones tienen un 55% de la cartera. Es bastante. Yo veo una oportunidad increíble en el petróleo y voy a apostar por ello. Y mi cartera está posicionada de esa manera. Os decía que el 50% era dedicado a energía. Con las revalorizaciones de estos últimos 3 meses ha ido al 59%. No ha disparado. ¿Por qué Canadá? Bueno, pues Canadá es, a diferencia de Europa, es un país con una jurisdicción muy buena. Intentaron poner los windfall taxes, estos que lanzaron en Irlanda, en UK, en Holanda, y se le echaron para atrás. Trudeau se tuvo que echar para atrás porque se le echaron encima a todas las petroleras diciendo ¿de qué vas poniendo un windfall tax a unos impuestos excepcionales al petróleo, ¿no? Al final, un windfall tax, para que lo entiendan los oyentes, es un impuesto excepcional durante un periodo de tiempo concreto al petróleo. Y claro, estamos hablando de un país en el que las materias primas, la minería, ya sea petróleo, ya sea uranio, no sé, cualquier tipo de minería, es un porcentaje muy, muy alto del PIB. Es un país, Canadá, muy, muy minero. Tiene la minería en sus venas. Tú hablas con el management y es exacto. Son gente que lleva dedicándose años y años a la minería, a la extracción de petróleo. Son gente que sabe mogollón. Yo me acuerdo de estar hablando con Adrián Godás de Value Investing FM y me dijo, no, yo me fui a Canadá, estuve ahí visitando algunas empresas y me di cuenta que es que contra estos tíos yo no podía competir, que es que hay tanto nivel, tanta calidad en las petroleras, que contra estos tíos yo no puedo competir. Y es cierto, o sea, yo estoy muy cómodo y muy tranquilo con estas empresas en cartera, porque son gente, una ingeniería buenísima. Entonces se dan dos cosas, ¿no? Una seguridad jurídica, es decir, sabes que no te la van a jugar, Eso es. y luego, el tipo de petróleo que tienen. Yo busco empresas muy petroleras, ¿no? Que tengan poco gas, que sean muy líquidas en el sentido de que generen mucho líquido, mucho petróleo en vez de gas. Y en Canadá es donde encuentro esta oportunidad. Como decía antes, hay que distinguir entre invertir en el ciclo e invertir en empresas. Tú puedes estar convencido que la inteligencia artificial va a ser el próximo boom, pero Jordi, si inviertes en 4 empresas que a lo mejor no sobreviven, pues has Claro. acertado la industria, pero has fallado en tu inversión y has palmado pasta. Es lo que te decía de qué importante es el jockey, ¿no? Entonces, ¿qué empresas vamos a nosotros? Pues nos hemos posicionado mucho en Canadá. ¿Y por qué en Canadá? Pues porque hay una
están muy baratas. Hay una discrepancia gigantesca en lo que cotizan y lo que van a generar. Son empresas que tienen un management excelente y que estamos hablando que la cartera, estas 10 posiciones, tienen de media un free cash flow yield, una rentabilidad por free cash flow del 25%. Y esto a $80 el barril, no haciendo cosas burradas de suponer un barril de $100, no. Entonces, para que lo entendamos todos, que tengas un free cash flow del 25% significa que en 4 años vas a generar tanta caja como para poder comprar tu empresa entera, como para poder privatizarla. Si tú cogieras todo el free cash flow que vas a generar durante estos 4 años, podrías recomprar tu empresa entera y privatizarla. Un free cash flow yield de 25%, comparámoslo con ese free cash flow yield que decía antes que tenía las tecnológicas del 3 y pico por ciento. Entonces, claro, hay una oportunidad aquí increíble. Luego, además, son unas empresas que se han comprometido a devolver toda esta caja que están generando, se han comprometido a devolverlo a los accionistas. Y están la mayoría de nuestras empresas devolviendo el 50%, la mitad de todo el free cash flow que generan, a los accionistas en manera de recompras casi siempre y algunas con algo de dividendo. Entonces, son unas empresas que están muy baratas, que están haciendo muchísimo dinero, muchísimo free cash flow, están generando muchísima caja y es que además me lo están devolviendo. O sea, es que me lo están dando de vuelta. Oye, es que ¿qué más le puedo pedir yo a estas empresas? Es que estoy tranquilísimo, comodísimo. Estoy invirtiendo con unos márgenes de seguridad enormes en empresas que son unas máquinas de hacer caja y que es que además me lo están devolviendo. Pues es que parece el paraíso del value investor, ¿no? Parece una buena inversión. O sea, si tú ves la oferta y la demanda, ¿no? Cómo se va a seguir utilizando el petróleo, cómo la oferta está un poco quebrada, ves un poquito las empresas. He visto alguna Bytex o Crescent Point. Me he metido un poquito para ver los estados financieros y están generando, en los últimos años, están generando una locura de caja. Y ostras, es que el petróleo se seguirá consumiendo. Entonces, son inversiones que puedes estar muy tranquilo. Bueno, ahora pasaremos a ver alguna de estas joyitas de la corona que tienes. Ujú. Eh, si quieres empezamos con Bytex, que ahora mismo creo que es tu primera posición, ¿no? Con la revalorización que ha tenido en los últimos meses. Eso es. Querías que trajera algún ejemplo de empresa y qué mejor que la primera posición que tenemos en el fondo es Bytex. Es una empresa que yo invertí de manera personal en el 2020, cuando el petróleo se fue negativo durante el COVID, y que se ha multiplicado, o sea, por veintitantas veces. Es una empresa, ¿por qué me gusta mucho Bytex? Primero porque es un productor de muy bajo coste. Es un productor que extraer el barril le cuesta $14 y si incluimos el CAPEX que tienes que meter todos los años de mantenimiento para evitar los declinos, nos vamos a 40 y tantos dólares, $48. Es decir, si el petróleo que ahora está en 80 o 70 y tantos se cae a 60, esta empresa sigue haciendo muchísimo dinero. A $60 el shale americano ya no es rentable. Si el petróleo se cae a 50, las empresas de shale están perdiendo muchísimo dinero y van a quebrar. Si el petróleo se va a 48, sigue haciendo dinero y puede plantearse parar esa inversión en mantenimiento y decir, oye, como los declinos y ya está. El petróleo tendría que irse a $14 para que esta empresa tuviera que parar la operación. Antes que ocurra eso, todas las empresas del sector han quebrado. O sea, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. No va a ser un tema Un buen colchón, ¿no? Es como, Sí, como dijo Daniel Lacalle, el último barril de petróleo valdrá $1, ¿no? Pues ahí estará, ¿no? Si ahí baja de 14 esa dólares. discusión es muy famosa, ¿no? ¿Cuánto va a valer el último barril de petróleo? ¿$1 o 1.000.000? Eh, ¿Por qué me gusta esta empresa? Porque genera muchísima caja. En el 2022, el último año completo que tenemos, generó 600 millones. 600 millones de ya todo canadiense, ¿vale? Excepto los precios del barril, los voy a decir todo en dólares canadienses. Esta empresa es canadiense. Tiene todos sus pozos en Canadá. Genera 600 millones
y en aquella época cotizaba o tenía un enterprise value de 3,8, es decir, estaba como a 6 veces. Enterprise value, recordemos, es la capitalización, el market cap, al que le hemos añadido la deuda y le hemos restado la caja, ¿vale? Es decir, yo siempre miro con deuda, no nos vamos a hacer trampas al solitario, vamos a medir, a valorar las cosas teniendo en cuenta la deuda, porque al final es importante. Era una empresa que estaba recomprando un 4 y pico por ciento de sus acciones, estaba dedicando parte de su free cash flow a recomprar, tiene unos pozos buenísimos, muy buenos, algunos que se pagan incluso 2 y 3 veces en un año. Y la mayor parte de ellos se paga una vez al año. O sea, tú pones $1 y lo obtienes de vuelta en un año. Invierte tú en un bar y que en un año te dé de vuelta la inversión inicial. El No está payback nada mal, sea no de está solo nada un mal. año. No está nada mal. Crecía un poquito, 8%, hacía algunas adquisiciones hacia allá y estaba sobre todo enfocada en reducir la deuda. Tenía la deuda alta por el COVID y todas las empresas petroleras durante el COVID lo pasaron muy mal, muchas quebraron y entonces otras se endeudaron para sobrevivir. Pero bueno, tenía una deuda de 900 y pico millones, en un año generaba 600 millones de caja, entonces pues no me parecía tan descabellado. Cuando uno mira la deuda, no tiene que mirar. Muchas veces la gente entra en TKR y ve la deuda y te lo pone ahí y no, es que tiene mucha deuda. Ya, pero ¿cuánta caja genera esa empresa? Es decir, ¿cuántos años te va a tomar pagar esa deuda? En este caso era un año y un par de meses. Y luego la segunda cosa que hay que mirar es cuándo tiene esos vencimientos de deuda. Bytex tenía los vencimientos de deuda en el 2026, el primero, los demás en el 2028, 2030. Entonces, una empresa que generaba 600 millones de caja en el 2022, 600 millones, su primer vencimiento de deuda eran 400 y era en el 2026, es decir, a 4 años vista, pues no es una deuda excesiva y puedo gestionarla perfectamente. Entonces, esta empresa con este pitch ya a mí me merecería la pena invertir, es muy atractiva, llega en febrero y se saca de la manga la adquisición de una empresa que se llama Ranger Oil. Os había dicho antes que Bytex tenía todos sus pozos en Canadá, en la zona de Alberta, en la zona de British Columbia, y el petróleo canadiense cotiza un descuento con el petróleo, el WTI, el West Texas. ¿Por qué? Porque al final tú lo produces en Canadá, pero hay que llevarlo hasta Texas a refinarlo. Entonces, estos señores se compraron unos terrenos, una empresa que tiene unos terrenos en Texas, es decir, ya por de pronto te ahorras ese diferencial. Ahora mismo, este mes, por ejemplo, el diferencial WCS, que es el barril canadiense, con el WTI, que es el de Texas, está en $20 y tantos. Es decir, nos hemos ahorrado $20 y tantos por barril. ¿Y qué consiguió con estos terrenos? ¿Qué compró? Pues compró una empresa que generaba era igual de tamaño que él, producía casi lo mismo que Bytex, cuya producción, el 87% eran líquidos, que era muy bajo productor, o sea, era un productor de muy bajo coste. De hecho, hemos disminuido más aún nuestro break-even. El barril ahora, incluyendo el mantenimiento, pasa a ser solo de $41 el barril. Y vamos a duplicar la generación de caja. Vamos a generar 1 billón de caja al año. Esto con el barril a 75. Además, no solo esto, sino la empresa dice, oye, como en esta adquisición vamos a generar mucha más caja, vamos a devolvértela. Y vamos a darte, en vez del 25% del free cash flow, el 50%. Y además te vamos a dar un dividendo. Pero es que estos pozos que hemos comprado, que sepas que tienen la misma TIR, el mismo retorno, el IRR, igual que tan bueno como el que teníamos. No es que hayamos comprado cosas de peor calidad. Pero es que hemos añadido además 15 años de reservas. Si ya teníamos 15 años, les hemos puesto otros 15.
Entonces, tenemos una empresa que se ha duplicado de tamaño, que ha duplicado su tamaño, que ha duplicado su producción, que ha aumentado la generación de caja, ha duplicado o más de duplicado su generación de caja, que ha decidido devolverme más dinero al año en recompras y, bueno, hemos aumentado la deuda, por supuesto, porque para comprar esta empresa hemos tenido que endeudarnos, pero hemos aumentado la deuda. Ahora mismo la empresa tiene un target de deuda de 1,5 billones y esto, para que poner un poco de cifras, esto supone una vez EBITDA a un barril de $50. O sea, eh, no es una deuda desmesurada, es una compra que está dando ya sus frutos entonces, claro, estás en una empresa fantástica y es que solo te ocurren cosas fantásticas, Jordi. Estás con un management de primera y solo te ocurren cosas de primera. ¿Cómo estamos? Pues ahora mismo la empresa tiene un enterprise value de 7 billion. ¿Cuánto caja vamos a generar? Pues la empresa calcula que de aquí al 2026 vamos a generar 5 billion. Entonces, cotiza 7, vamos a generar 5 de aquí a 3 años. Los números son muy buenos. ¿Qué yields tenemos? Pues tenemos a $80 el barril un yield del 22%, a $90 el barril una yield del 31%. Esta empresa es conocida por hacer sandbagging, es decir, prometer poco y luego devolver mucho más de lo que han prometido, superar las expectativas del mercado. Entonces, la verdad es que muy, muy cómodo, muy, muy contento con esta empresa y por eso es la posición primera de Castañar, así de sencillo. Bueno, Jesús, nos hemos tomado un aperitivito, ¿no? Un vermut, conociéndote un poquito más de cerca. Hemos conocido un poco Castañar Fund y toda su filosofía de inversión, que la verdad es que me parece súper interesante. Luego el plato principal o los platos principales. Hemos comido una comida bastante copiosa, ¿no? De petróleo, de tesis de inversión del petróleo. Ahora me gustaría rebajar esto, pues un poquito, ¿no? Me gustaría, eh, para la gente, pues a lo mejor que no tiene este conocimiento de inversión, pues que pueda tomar algunas ideas accionables para dar sus primeros pasos en el mundo de la inversión. Mm. Entonces, me pongo en la piel de una persona, de este tipo de personas que te preguntan cuánto puedo ganar en renta variable de aquí a un año, ¿no? O, pues sí, tengo 1.000 euritos aquí y me gustaría multiplicarlos por 10, a ver si me puedes ayudar, ¿no? O esta gente que ve la inversión en bolsa como un casino y te dicen, yo la verdad es que a la bolsa no juego, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos has preparado para este tipo de personas? Pues Castañar nace intentando satisfacer esa necesidad que yo veía en amigos míos, ¿no? Gente conocidos que tienen ya una hipoteca, tienen 2 hijos, no tienen casi nada ahorrado, tienen muy poco colchón, pero ahora, en ese momento de la vida, entre 30 y 40 años, se están empezando a preocupar por la jubilación. Claro, entonces, tío, ya tienes una hipoteca, tienes 2 hijos, tienes unas liabilities, tienes unas responsabilidades muy grandes. Eh, y ocurre lo que tú dices, ¿no? Se te acercan y te dicen, oye, quiero empezar a invertir. Y yo, muy bien. ¿Cómo eres? ¿No? Vamos, lo primer paso yo que siempre recomiendo es entenderte, analizarte. ¿Por qué? Porque la gente se cree que esto te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Dime una empresa en la que invertir, clásico. Eh, y no, esto no funciona así. Eh, es más, ¿cuánta gente invierte en una empresa? Luego esa empresa, como decíamos, cae un 40% y la gente sale asustada, no sabe a dónde ir. No, es que yo invertí porque fulanito lo recomendó en Twitter. Ya. ¿Y ahora qué? Estaba claro que no estabas preparado para invertir o, lo que es seguramente más probable, no estabas preparado para invertir en esa empresa. Mucha gente novel, mucha gente amateur, no entiende que no todas las empresas son adecuadas para todo el mundo.
para invertir hay que tener, esto lo decía Bruce Greenwald o Peter Lynch, decía que para invertir hay que tener estómago más que cabeza. Entonces, si no tienes el estómago, si vas a dormir mal por la noche, si no vas a saber qué hacer, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? No inviertas. Entonces, analízate, entiéndete. ¿Cómo eres? ¿Cómo toleras las pérdidas? ¿Te puedes permitir las pérdidas? ¿Qué responsabilidades tienes? No es lo mismo meter tus ahorros de 5.000 euros en bolsa si vives solo con tus padres a si tienes una hipoteca y 2 hijos que dependen de que tú pongas dinero sobre la mesa para comer. Cambia completamente la película. Entonces, primer paso, analízate y sé objetivo y sé honesto. ¿Qué perfil de inversor tienes? ¿Cómo vas a invertir? Al final aquí 2 apuntes. El primero es que todos dicen que son inversores a largo plazo, pero únicamente los mercados bajistas te dirán si eres un inversor a largo plazo, ¿no? Y otra forma de entender tu apetito de riesgo es según cómo duermes. Si duermes mal o estás delegando en la persona inadecuada o estás invirtiendo en un producto que no es el tuyo o estás destinando demasiado porcentaje de tus ahorros, ¿no? Warren Buffett decía la frase de jamás sacrificaría una noche de sueño por ganar $1 extra. Yo creo que esto puede ser un buen punto de acercamiento para entender cuál es tu perfil como inversor, ¿no? Totalmente. Es que invertir para pasarlo mal, no. Y si no sabes invertir, no pasa nada. Es que nadie sabe invertir, nadie nace sabiendo. Yo llevo años y años y años formándome, invirtiendo y aún así me cuesta. Sigo aprendiendo. Pero creo que si no sabes invertir, pues delega lo que tú decías. Y es que hay personas que, a cambio de un 1 y pico % de comisión, van a hacer ese trabajo por ti. Mi trabajo, yo digo muchas veces a los partícipes, mi trabajo es ahorrarte esos disgustos. Déjame que yo lidie con la volatilidad, déjame que yo lidie con los problemas, con los resultados, que haga los deberes por ti, me analice empresas, que me reúna con el management, que me conecte a las conference call, que gestione la cartera. Déjame que yo haga por ti. Y solamente mm, a cambio de un 1 y pico %. La gente no, la gente intenta acertar en el bingo y en la ruleta. Pero claro, luego cuando las cosas se tornan, pues al final vienen los miedos y sales corriendo y qué malo es ese gestor que no ha avisado de que ha vendido su posición. Oye, pues mira, es que ese gestor se debe a los partícipes. Entonces Claro, invierte no en a el Twitter, fondo y ya eso es. está. Y entonces, primer punto, entiende tu perfil de inversor. Importantísimo. Si no sabes invertir y tienes tiempo, dedícate a aprender. Si sabes invertir y tienes tiempo, dedícate a analizar. Y si sabes invertir y no tienes tiempo, delega. En fondos, en ETFs, en índices, lo que sea. Mi segunda recomendación sería, parte de ese análisis es hacer un inventario de qué es lo que tienes, qué activos tienes. La gente no se da cuenta, pero si ya tienes una hipoteca, ya has invertido. Si ya tienes una hipoteca y la hipoteca representa el 80-90% de tu patrimonio, tienes el 80-90% de patrimonio en inmobiliario. Que lo sepas, que seas consciente. Y tienes una deuda probablemente gigantesca con tu banco. Lo siguiente que yo diría sería deshacerte de la deuda mala. ¿Esto qué es? Esas tarjetas de crédito, aquí son menos comunes, en Estados Unidos son muy comunes, que te está cobrando el 18% anual y la gente las usa. Deshazte de ellas. Si es que quitarte una deuda al 18% equivale a hacer una inversión y obtener un 18% de rentabilidad, que es fantástica. Entonces, deshazte de esa deuda mala. Y aquí podríamos incluir, no financies tu próximo viaje, no financies tu iPhone, no contraigas préstamos ni deudas al consumo, ¿no? O sea, si no puedes pagar un iPhone, o sea, no puedes permitírtelo, realmente vale, no sé, 700, 800, ahorra, capitalízate y cómpratelo, pero no te lo compres pagando un 20, 30% de comisión
falta educación financiera, ¿no? Le llamo yo. Sí, totalmente, totalmente. No, si es que me vale solo 15 euros al mes, no, tío. Te está costando muchísimo más, pero no lo estás viendo, no te has ido a la letra pequeña. Luego yo diría crear un fondo de emergencia. La cifra que te voy a dar es alucinante, pero la mitad de los americanos no son capaces, no tienen dinero suficiente como para afrontar un gasto imprevisto de $400. Es decir, si de repente tu hijo tiene que ir al dentista por esa roto un diente jugando en el patio, la mitad de la población no tendría dinero para hacer frente a ese gasto. Entonces, crea un fondo de emergencia conforme a tus gastos, vuelvo a decir, a tus responsabilidades, no es lo mismo que vivas en el sótano de tus padres, a que tengas 2 hijos que alimentar, vestir y educar. Entonces, crea un fondo de emergencia que acorde a tus necesidades. Luego te diría hacer un plan de inversión. Eh, ¿Para cuándo voy a invertir? ¿Qué horizonte temporal tengo? ¿Para qué necesidad? Quiero invertir para mi jubilación dentro de 40 años, 50 años, que nadie piense que se va a jubilar a los 65, por cierto. Voy a Buen apunte. invertir, sí, 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 voy a invertir para la universidad de mis hijos porque les quiero enviar a estudiar a una universidad en Reino Unido o en Estados Unidos. Quiero invertir para comprarme una casa. No sabes la de gente que se acerca y me dice, oye, que tengo un dinerete que estoy ahorrando para dar la entrada a un piso, entonces a ver si me quiero comprar una casa en 1 año, 2 años, pero entre tanto, este dinero quiero que no esté en mi banco, quiero sacarle una rentabilidad. Y entonces yo les digo, pues no inviertas conmigo, no inviertas en bolsa, no inviertas en ningún fondo de renta variable, porque a 1 o 2 años no sabemos qué va a pasar. Entonces, muy a Yo mi diría, pesar, les recomiendo que no inviertan en bolsa. yo diría que el periodo mínimo es 5 años, ¿no? Es el tiempo de maduración correcto. Que sí que es cierto que a lo mejor en 3 años, pues a lo mejor sube bastante y ese partícipe puede retirarlo, ¿no? Pero yo como regla general suelo decir, oye, si quieres comprarte una casa, pues déjale una cuenta de ahorro, porque a lo mejor vas a perder el 30% en el momento de que vas a comprar la casa, ¿no? Eh, entonces, únicamente una parte residual que puedas dejar 5 años. Si te sientes más cómodo con menos cantidad, pues que sea menos cantidad. Pero si vas a invertir más cantidad y vas, lo que comentábamos, vas a perder sueño, vas a sacrificar calidad de vida, ojo, no lo inviertas porque vas a cometer un error. Te puede salir bien, pero también te puede salir mal la jugada. Efectivamente. Perdón. Hay una frase que decía que, que invertir en bolsa sin saber lo que estás comprando es como entrar en una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. A lo mejor sobrevives, pero no deja de ser un estúpido. Entonces, es cierto, tú a lo mejor inviertes, compras una acción y le haces un 20%, genial, pero eso no significa que hayas invertido correctamente. Eso has hecho una locura con los ahorros de tu familia. Entonces, que tengamos siempre eso en cuenta. Muchísima gente se aproxima. No, tengo el 70% de mis ahorros metidos en esta empresa, microcap, en no sé dónde. Eh, Oye, tío, que tienes el 70% de los ahorros de tu vida, de tu familia, metidos en una empresa con vete tú a saber lo que hace, pero da beneficios, no, no da beneficios. ¿Pero qué capitaliza? No, pues 40 millones. ¿Pero estás loco? ¿Estás La, loco? la verdad es que la gente hace cada barbaridad de este Pero no es estilo culpa que... suya, si es que al final es lo que hemos hablado muchas veces, que es lo que ven, ¿no? O sea, en Twitter, en YouTube, nadie pierde dinero, nadie hace errores, todos son fantásticos, todos dan unas rentabilidades estupendas del 1000 y tantos%. Ellos también quieren hacerlo, entonces, si nadie les explicamos, oye, esta es la realidad, estas son las expectativas que puedes obtener, las rentabilidades que puedes obtener, pues claro, es normal que ellos pretendan, pero por eso el primer paso es analizarse y entenderse y cuál es tu perfil de inversor. Luego, yo les recomendaría ahorrar. Yo he dicho que jamás vas a ahorrar más que cuando tienes 20 y tantos años y vives aún en casa de tus padres y no tienes ninguna responsabilidad, no tienes hijos, no tienes hipoteca. Ahorra, pero ahorra todo lo que puedas y más.
Y hay una frase que me gusta mucho que es: págate a ti mismo primero. ¿Esto qué significa? Que mucha gente la manera que tiene de ahorrar es: no, yo ingreso el día 1 la nómina y lo que me sobra el día 30 del mes lo dedico, lo transfiero a una cuenta para ahorrar. Yo les diría de hacer lo contrario. Tú ingresas la nómina el día 1, el día 2 hazte una transferencia periódica, automática, que no te des cuenta, tú eso lo puedes poner en el banco. Oye, todos los días 2 me haces una transferencia automática de 50 euros, 100 euros, 200 euros, lo que sea, a esta cuenta de ahorro. Es la manera fácil y de ahorrar sin darte cuenta. ¿Que ves que llegas un poco apurado a final de mes? Pues lo reduces. En vez de ahorrar 200 euros, ahorro 100 euros. ¿Que ves que vas sobrado? Lo aumentas. Pero está claro que si el dinero lo vas a tener en tu cuenta, lo vas a gastar. Entonces, Es págate a ti mismo primero. un truco súper sencillo, simple, minimalista, pero es tan poderoso esta forma de, mira, yo no cobro 1000, yo cobro 900. O sea, cobro 1000, pero dispongo para gastar 900. Eh, Luego tendrás que hacer una cuenta de ahorro que no tenga tarjeta para no gastar y que te ponga muchos impedimentos. Pero si pones la inercia a tu favor para ahorrar más, o sea, al final es más difícil no ahorrar. Quiero decir, necesitas transferirte de vuelta de tu cuenta de ahorro a tu cuenta corriente para pagar con tarjeta esos ahorros. Y por experiencia propia, que lo hice desde mi primera nómina, creo que tuve desde becario, o sea, es más difícil no ahorrar que ahorrar con este simple consejo. Y luego que ahorras sin darte cuenta. Y eso es fantástico. Y sin ningún esfuerzo. Porque al final te acostumbras a: tengo este dinero, solo cuento con esos 900 euros que tú decías, ¿no? Entonces, y luego ya, el último paso, si te fijas, de los 7 pasos que te he traído, 6 de ellos no implican nada de invertir, no implican nada de analizar empresas, no implican nada de: no, es que yo quiero invertir en bolsa. No, tío, es que antes de hacer eso tienes que hacer todos estos pasos que te he ido contando. Analizarte, comprenderte, cuál es tu perfil de inversor, cuántas deudas tienes, qué activos tienes, tienes un fondo de emergencia, qué horizonte temporal tienes, has ahorrado, no has ahorrado. Y luego ya, cuando ya has hecho todo eso, invierte. Entonces, para invertir, lo que decía antes, que no tienes tiempo, que no sabes de inversiones, pues delega. Delega un fondo de inversión, que habrá un gestor que por un 1 y pico % te gestiona tu patrimonio. Que no tienes tiempo, que tienes tiempo, perdón, y no sabes de invertir, pues aprende, dedícale tiempo a aprender. Y si no, y si tienes tiempo y no quieres dedicar ese tiempo a aprender porque prefieres jugar al pádel, pues no pasa nada. Eh, Invierte a través de ETFs, de índices, invierte a través de fondos de inversión. Y si ya eres un friki como nosotros, que te gusta la inversión, tienes tiempo, pues dedícate a aprender y dedícate a analizar empresas. Seamos realistas. ¿Cuántas empresas puedes analizar trabajando a tiempo completo en otra empresa? O sea, siendo la inversión un hobby. Poquitas, poquitas, por Muy experiencia propia. poquitas. Pues 6, 8, muy poquitas. Analizarlas bien, ¿eh? Entonces, no pretendamos tener una cartera gigantesca. Pero es que no necesitas más de 8 posiciones. Al final, pues eso, 8 posiciones, pues vas a tener ahí a empresas con un 10%, un 15% en tu cartera, 18% en tu cartera. No tengamos burradas de 40% ni 60%. ¿Cuántos fondos de inversión puedo tener? Oye, pues es que con 4 fondos de inversión has diversificado muchísimo. Hay gente que tiene una cartera de 10 fondos de inversión y no se dan cuenta de la cantidad de diversificaciones, que eso está trabajando en tu detrimento. Entonces, y luego, después de invertir, hay que monitorizar. No nos volvamos locos. Hay gente que entra todos los días a ver cuál es el precio de la acción o el valor liquidativo del fondo. Eso es No, 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 tío, no sobremonitorizar, te, ¿no? no te vuelvas loco porque Sobremonitorizar. te obsesionas. Te obsesionas. Entonces, ¿que tienes una acción? Pues, no sé, cada 3 meses te lees o te escuchas la conference call y ves los resultados y ya está. ¿Que tienes un fondo de inversión? Pues mira, cada año o así, mira a ver cómo va y es que no hace falta más tiempo.
No hace falta más tiempo. ¿Que luego quieres hacer tus pinitos? Pues hazte un curso de inversión, analízate tus empresas, te coges tu Excel y ya está. Pero si no, si tú lo que quieres es tener una familia, una casa, tienes los críos por la tarde o lo que te apetece es ir a jugar por las tardes al pádel, pues perfecto, hazlo. Si es que no pasa nada. La verdad es que muy buenos consejos y al final, como toda tu charla, llena de mucho sentido común y mucho criterio. Me gustaría ahora hablar un poquito para aquellos inversores que están aquí, oye, algún libro, alguna recomendación, formación que pueden adquirir, qué plataformas, qué fuentes. También me gustaría un poquito, ya nos queda poquito tiempo, pero en algunos minutos que nos digas cómo es tu día a día gestionando un fondo de inversión o cualquier cosa que quieras añadir, te dejo aquí un pequeño espacio, ¿vale? Genial. Pues mira, creo que tenemos la suerte de que ahora hay un nuevo formato que ya no son solo aprender a través de libros, ahora existe el formato de podcast, por ejemplo. Me gusta muchísimo el podcast de Value Investing FM, de Iceberg de Valor. Ya si te vas a inglés, un podcast buenísimo es Invested, Invertido, de Phil Town. Eh, el tuyo, a partir de ahora, que estamos Bueno, creando primer una nueva episodio, ¿eh? referencia aquí. La Tenemos próxima, también, el próximo PPT espero que esté ahí incluido, ¿eh? ahí estará. Ahora entiendo que no porque no había ningún capítulo, pero Tenemos nuevas herramientas como Discord. Se han creado comunidades de inversores. Lo que me hubiera gustado a mí poder tener un club de inversión o una comunidad de inversión cuando yo empecé a invertir. Me acuerdo que estaba Unience, luego más tarde empezó Más Dividendos y tal, estaba Rankia, pero no existía esta comunidad de inversión. Tenemos YouTube. Hay muchísima información, vídeos en YouTube, pero ojito con YouTube. Aquel que te prometa rentabilidades locas, huye de él. Huye de él porque hay trampa. Hay trampa siempre. Y luego, libros. Los básicos para empezar a invertir, pues Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Creo que es el que mejor simplifica o te enseña a invertir en las empresas que conoces, empresas del día a día, empresas que usas todos los días. Me gustó mucho el libro de Outsiders para aprender sobre el management, qué cosas pedir al management, es escrito por William Thorndike. Y me gustó el libro de Alejandro Estebanez, del arte de invertir. Creo que explica muy bien ese proceso que siguió él de cómo empezar a invertir, cómo ahorraba, cómo analizaba en las empresas, cómo su filosofía de inversión fue transicionando con el tiempo. Si alguno quiere alguna lectura un poco más avanzada, Retornos del Capital de Edward Chancellor, que comentábamos antes, Quality Investing, me gusta mucho, de Lawrence Cunningham, para invertir en empresarialidad, qué cosas mirar, cómo a muy largo plazo son muy potentes. De Bruce Greenwald, Competition Demystified, es potentísimo, te enseña los modes y cómo utilizar los modes y cómo esas barreras de entrada. Me parece un libro fantástico que debería estar en todo programa de MBA. Y luego un libro muy antiguo de Philip Fisher que se llama Common Stocks and Uncommon Profits. No sé si está en español, este ya no sé. Es muy antiguo, pero es muy bueno. Muy bueno. Igual, te explica especialmente, yo recuerdo cómo al analizar una industria, ir a hacer ese trabajo de campo de preguntar a los clientes, a los empleados, a los proveedores. Entonces, creo que esto para aprender es un muy buen comienzo. Luego, hoy en día tenemos miles de herramientas. Si uno está aprendiendo, pues Yahoo Finance seguramente sea suficiente para ver las cotizaciones, te puedes crear tu cartera, puedes ver cómo lo va haciendo tu cartera, qué rentabilidades vas teniendo, o tu propia aplicación del broker, si tienes el que tengas. Por supuesto, esto no es recomendar ningún broker, ni tampoco que sea recomendación de inversor, ni las empresas que hemos visto es ninguna recomendación de inversión. Pero solo por dar algunas estas, pues tenemos brokers buenísimos como DeGiro o MyInvestor,
y que son muy, muy fáciles de entender. Y luego, pues si quieres ir un pasito más allá, Interactive Brokers es potentísimo. Luego, ¿qué quieres descargarte cuentas? Pues tienes herramientas como TKR, que te descargas todos los Excels. A mí no me termina de gustar porque la categorización que hace muchas veces no coincide con la que tú quieres o con la que tienes en las cuentas anuales. Entonces, al final, vete a la cuenta anual y a mano te picas en el Excel los numeritos una vez a cada 3 meses o una vez al año, si la monitorizas una vez al año, y ya está. Creo que tenemos la suerte de que hoy en día hay muchísimas herramientas disponibles, muchísimas. Entonces, Twitter es una fuente de información gigantesca. Yo encuentro muchísima información, cosas que muchas veces no ves en ningún lado, están en Twitter. Pero claro, hay que saber nuevamente aislarse del ruido y aislarse de este hype, ¿no? Estas modas, estas empresas de moda. La verdad es que muy bien, Jesús. Creo que aquí has aportado muchísimo valor, que estoy seguro que los oyentes disfrutarán, gozarán y estudiarán. Finalmente, me gustaría para despedirnos que nos hablases un poquito más de cómo invertir en Castañar Fan y que intentases convencer al último inversor que aún todavía no está convencido. Bueno, Castañar al final, como he ido explicando, es un fondo de inversión que está pensado para esa persona que quiere invertir a largo plazo, el ahorro de su familia. Está pensado para una manera de pensar muy lógica, muy llana, muy sencilla. Está disponible en MyInvestor, en la plataforma MyInvestor y en toda la red de Inversis. Es decir, lo podéis contratar si queréis desde Banca March, desde AXA, desde EvoBank. Toda esa red bancaria de Inversis está ahí disponible. Desde 10 euros, o sea, la inversión mínima es ridícula. Me peleé con la gestora para dejarlo lo más bajo posible para que todo el mundo pudiera invertir. Y de hecho tengo muchísimos partícipes que todos los meses entra una inversión periódica y es fantástico. Yo es lo que les recomiendo a todo el mundo. Oye, mira, haz una inversión periódica. Si son 10 euros, 10 euros. Si son 100, son 100. Pero haz una inversión periódica automática y automáticamente haces la inversión, la aportación y ya está. Y luego nada, referirles a mí. Estoy disponible para todo el mundo. En la web de castañarfan.com tenéis toda la información, pero sobre todo me podéis seguir en Twitter o me podéis seguir en LinkedIn o escribirme un correo electrónico. Cualquiera que haya contactado conmigo sabe que respondo y estoy disponible para todos los participantes, para todo las dudas y problemas que puedan tener. Aprovecho también para animar a la gente que lea las cartas de accionistas de Castañar Fan, que la verdad es que es una auténtica locura. Se aprende un montón. Algunas sí que son largas, pero tienen un montón de gráficos y no se hace para nada pesado. Y nada, aprovecho a los oyentes para que lean las cartas, que ahí está todo lo que hemos hablado condensado y son una auténtica maravilla. Bueno, Jesús, la verdad es que muchísimas gracias por venir al podcast, por apostar, más que invertir, porque es el episodio número 1. Te estoy agradecido de corazón y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jordi, por la oportunidad. Yo ya sabes que encantado de poner mi granito de arena a la divulgación y a la educación financiera y te deseo lo mejor. Estoy convencido de que este proyecto Gracias, hombre. dentro de un año volveremos a hablar y ya tendrás tus legiones de seguidores porque creo que lo que aportas y lo que puedes traer a esta comunidad es fantástico y va a ser altamente aceptado y apreciado y reconocido por los inversores. Así que nada, darte las gracias, encantado aquí y nos vemos cuando tú quieras. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego, hasta Un luego. abrazo. Este episodio ha llegado a su final. Espero que te haya gustado mucho y te haya aportado valor.
Para no perderte el próximo, suscríbete en las plataformas donde suelo subirlo, que son Spotify, YouTube, iVoox y Apple. Nos vemos en el siguiente.